Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Salazar y hoy les voy a hablar del tema 7 en la cátedra Criminología denominado las teorías criminológicas. Las teorías criminológicas lo que buscan es explicar la delincuencia en la sociedad, es decir, los motivos y consecuencias que han sido objeto de estudio en cualquier sociedad. Tenemos primero la teoría de la anomía y tensión de Robert Merton. ¿Qué pasa? La anomía es un concepto formulado por el sociólogo Emile Durkheim, el cual la define como la ausencia de normas en el individuo. Posteriormente, Robert Merton asemeja la anomía con la desviación. ¿Qué trata de explicar este sociólogo? El conflicto que sufre el individuo ante la contradicción que surge entre los fines o metas que se ha propuesto y los medios existentes. Esta teoría considera que la sociedad tiene una estructura, una base social y una parte cultural. ¿Qué pasa? Cuando existe coherencia entre ambos elementos de esta estructura, no hay anomía, pero cuando se suscita un acto ilegal, entonces sí estamos presentes ante una anomía. Luego tenemos otra teoría que intenta explicar la criminología, que es conocida como la reacción social o etiquetamiento. En este caso, los especialistas Becker y Lemmer tratan de explicar o hacer referencia de cómo la propia identidad y el comportamiento de los individuos puede ser determinada o influida por los términos utilizados para describir o clasificar dicho comportamiento en el individuo, y se asocia con el concepto de una profecía que se cumple y con los estereotipos que son establecidos en la sociedad. Esta teoría fue criticada. ¿Por qué? Porque desatiende toda referencia calificativa y se centra en criticar solamente la acción del control penal. Pasamos ahora con la Escuela de la Desorganización Social de Chicago. Esta tiene como objeto y método el estudio de los factores sociales derivados del cambio social y del conflicto cultural, es decir, la pobreza, la marginación, el suicidio, el alcoholismo, la prostitución e inclusive la misma criminalidad. Luego tenemos la teoría de la asociación diferencial y aprendizaje de Sutherland. En este caso, los expertos hicieron experimentos de tipo biológicos, ¿verdad?, para ver la experiencia que tenía el individuo. Un ejemplo muy notable fue cuando ubicaron a carceleros noruegos y muchos de esos presos, ¿verdad?, murieron por causa de hambre y por la tortura en menos de un año. Entonces, ¿por qué los torturaron? Porque entre el carcelero y los prisioneros no existía ninguna relación afectiva. Por eso es que se define asociación diferencial. Luego tenemos la teoría de la ventana rota de Wilson and Kelly. ¿Qué pasa? Esta es una teoría que sostiene que al mantener los entornos urbanos en buenas condiciones, esto puede provocar una disminución del vandalismo y la reducción en las tasas de la criminología. Es una teoría sobre el contagio de las conductas inmorales o incívicas. Por eso es que James Wilson y el criminalista George Kelly establecen que el crimen es el resultado inevitable de la combinación de dos importantes elementos. Luego tenemos la teoría del patrón delictivo de Brautigan and Brautigan, la cual explica el hecho de que la distribución de los delitos en los escenarios urbanos no es uniforme ni aleatoria, sino que presenta patrones claramente identificables particularmente. Luego tenemos la teoría general de la delincuencia o del autocontrol. Es decir, esta teoría es conocida también como la teoría del autocontrol, en la cual los autores consideran que esta característica, al estar ausente, aumenta la probabilidad de que exista el delito. Luego tenemos la teoría de la subcultura delincuente de Cohen.
Aquí mantiene que las áreas de la delincuencia están organizadas y tienen un determinado código de valores diferentes al del resto de la sociedad. ¿Qué es lo que quiere? O destaca que tiene dos características principales, una de que todas poseen una clara intencionalidad y otra de que tienen espíritu de grupo. Y por último tenemos la teoría integradora de Farrington, en la cual en el año 1996 este experto, en su obra Teorías de las etapas visuales, trata de explicar cómo se produce la delincuencia juvenil. Y en su opinión, la delincuencia se produce mediante un proceso de interacción entre el individuo y el ambiente, que él divide en 5 etapas. Gracias por su atención.